Para los románticos están los saberes positivos, de ellos la ciencia, todo lo que se puede medir, lo positivo. Después está lo inefable, es todo lo que no se tiene control ni acceso. Esta clase la dimos y con detalle, los sueños, la locura, el inconsciente, todas esas cosas. Claro, hoy veremos también el psicoanálisis, que lo citamos y está en programa para que entiendan qué es. Es decir, la ciencia romántica no tiene nada para observar el interior de la cabeza, no la tiene. El psicoanálisis es un intento, una herramienta de intentar entrar ahí a interpretar que puedan ser los sueños o ese inconsciente que según Freud y otros reprimimos ahí nuestros miedos y nuestras cosas. Freud dijo muchas cosas sensatas, su obra no es solo el psicoanálisis es una parte pequeña de su obra, pero ahí entenderán por qué en este contexto se habla del psicoanálisis. ¿O qué les pasa a los románticos? Que pese a toda su ciencia y su tecnología no tienen un modo de entrar aquí. Hoy entramos, hasta un cierto punto, todavía nos queda mucho camino. Un prototipo de este maridaje o esta trabazón de ciencia y arte en el romanticismo, no sé si en este grupo lo comenté, empecé a dar las clases y luego me di cuenta de otro. Un buen ejemplo es la película, quizá ya lo he dicho aquí, la de Will Smith, de Wild Wild West. ¿No lo han visto? Es en los tiempos del oeste, pero el malo es un romántico prototipo como pueda, no digo que sea malo Tesla o Edison, en fin, es un tío con mucha pasta que invierte su dinero en estas máquinas, va con una araña gigante por el desierto. Entienda que el romanticismo es las dos cosas, es un mundo en el que se comulga con el arte, con una especie de misticismo en cuya cima está la música, es el arte más poderoso, la que no tiene texto, porque es un símbolo, y a través del símbolo, del arte, de la analogía, yo sí que puedo hacer algo ahí, pero a través de la ciencia, por medios objetivos, ellos no tienen. Al final de la clase veremos en 10 o 15 imágenes muy rápidas cuál es la ciencia de la mente o del cerebro del siglo XIX y por qué el mito de Frankenstein y otras criaturas fantásticas es un mito romántico, aunque después Hollywood lo ha aprovechado convenientemente, claro. Más exótico les resulta. Había un exotismo geográfico por Asia, África, todas estas cosas. Había un exotismo histórico, que se encantaba la Edad Media y las edades perdidas del hombre. Había un exotismo místico también, decíamos, cuando en una escena de una ópera de Wagner, que a veces sí que hay valquirias y vikingos y lo que ustedes quieran, y reyes ficticios o no, pero en otras escenas a lo mejor de Wagner o de cualquier romántico. Se ve allí unas brumas y lo que ocurre en la escena están en ninguna parte. Cuando están en un sueño, ¿dónde están? En los sueños las leyes de la física y de la óptica, las del mundo normal, no rigen, todo se mezcla y no hay problema. Bueno, a lo mejor sí, entrar en una pesadilla, quiero decir, la sinestesia y todo lo que quieran, el tiempo, el espacio y todo en los sueños, los románticos adoran estas cosas porque prestan soporte también a sus creencias o a sus postulados. Vimos a Wagner, en efecto, pues no recordaba. Llegamos hasta aquí, también vieron el teatro de Bayreuth. Todas estas cosas están en programa, ahora las indicaré algunas. Y no estoy seguro, creo que dije la de Verdi, pero no estoy seguro si es la de Verdi o la de Wagner. Esto también lo vimos, pues, ¿no? Sí. Perfecto, o sea que ya nos hemos liquidado. A Wagner ya le hemos dado lo que es de Wagner, parece ser. Fantástico. ¿Esta me la envía quién? Un demonio del infierno. Se va a freír ahí. ¿Qué? Se va a freír ahí. ¿No hay más ordenadores en el pasillo? Qué barbaridad, ¿no la ven? Sí. Muy molesta. Hasta luego. Se llaman moscas, no voy a decir qué, empieza por C. Mosca cojonera. Vale, pues fantástico. Entonces podemos tirar... Ahora tenéis podemos tirar de programa. Yo les indico algunas cosas, no la voy a cazar, no sé... Si me toca mucho los prefrontales que están aquí, pues a lo mejor le doy una nota, no sé. Les indico primero sobre programa algunas de estas cosas que yo ya he explicado y otras las han visto según veíamos las imágenes, para que las marquen o por lo menos que sepan dónde están. En la última parte de la clase vemos muy rápidamente cuál era la ciencia romántica de la mente. Fíjense de qué cosas hablaban los románticos: espiritismo, el más allá y cosas así. La visión del mundo como una máquina, como un mecanismo, es antigua y es propia de los griegos y después del Renacimiento. Y todo lo que tiene orden, seres vivos o los cielos o lo que fuera, lo tiene precisamente porque es un mecanismo, un sistema compuesto de elementos y partes. Y el hombre no puede ser diferente.
Pero estos hablan de psicoanálisis, fantasmas, el más allá, la maldición de Tutankamón, o sea, ahora entenderán un poco mejor el asunto. Vamos primero al programa. Yo les indico algunas cosas generales, ustedes si quieren las anotan y si no, no. Estoy ahora, no sé qué números tienen ustedes, pero yo manejo dos programas parecidos. El fin del siglo XIX y la cultura en la época del imperialismo, que es la primera página. Este primer bloque de 4 páginas es un repaso histórico general, también algo de intelectuales, y después lo que yo les he añadido es ya una cosa mucho más específica respecto a fenómenos musicales. En esta que estoy, por ejemplo, todo este enredo de los altos hornos, la industria y todo lo que comentábamos del mundo romántico, lo tienen en los 3 primeros párrafos. Por ejemplo, en el segundo párrafo, en la segunda línea, tienen la producción metalúrgica y la industria pesada para construir vigas, barcos, material bélico y toda clase de objetos industriales. Creo que han entendido ya el asunto de la industria, o así lo espero. Sin industria no tendríamos ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni nada. Es imposible, imposible. Se dan cuenta de decir, chips para todo el mundo y baratos para que todo el mundo pueda tener una conexión a internet, o un móvil para llamar a su mamá, o para saber su marido dónde anda, o lo que fuera, imposible. Lápices para todo el mundo baratos, etc. Y así con un sinfín de cosas del mundo moderno. Somos tantos hoy en día porque la industria ha permitido que en las ciudades y en las poblaciones haya más bienes y seamos más numerosos. Y en la antigüedad éramos menos por las razones contrarias. En el tercer párrafo se les habla, es decir, muchos de los fenómenos que vemos en este curso son universales. Aquí dice mundial en la segunda línea, ya lo verán con la ópera también. Vaya tela, como esta me la envía alguien. Universal o mundial, ¿qué significa? Pues que el modelo de Occidente rápidamente se propaga a otras ciudades del mundo. Ahí tienen países tan diferentes como los europeos o el Japón, al final del párrafo. Japón, por ejemplo, es feudal prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Feudal significa un sistema como el que teníamos aquí en 1500, inmovible, todo por tradición, no se cuestiona lo que dicen la tradición, menos los sacerdotes, en fin, cada cual sus cosas. En el siguiente, en el cuarto párrafo, se les habla de la industria más agresiva o más masiva, que es la del armamento o acontecimientos militares. Ahí tienen cosas parecidas. En el siguiente párrafo, un poco más largo, se les cita el reparto de África. Yo lo expuse en 1885, es decir, los tiempos de Wagner, cuando Wagner está en la cima de su gloria. Se reúnen en Berlín los estados europeos y se dividen el mundo no occidental. Se dividen, no es que van allí y lo arrasan todo, sino que a la India van los ingleses y ellos traen y exportan materias primas de allí y hacen sus negocios. En el norte de África van los franceses y así. Este es el famoso colonialismo del siglo XIX. Como pueden leer en la línea 5 o 6, se construyen miles de kilómetros, en Europa y en América, pero también en estos países, en la India, en Sudáfrica, etc. Bueno, ahí ustedes leerán. En el siguiente parrafillo más pequeño, en las 3 últimas líneas, se les explica, con otras palabras, lo que yo ya aludí en varias ocasiones. El hombre blanco, es decir, el occidental del siglo XIX, se ve en la cima de la historia. Es como si la historia hubiese tenido un sentido, así dicen algunos ilustrados, vamos de los estadios más primitivos, que todavía hay ejemplos actuales y en esos tiempos también, y en la historia vamos acumulando cada vez más conocimiento, constituimos sociedades más complejas y al final hemos llegado a tocar ya la diana, el premio, que es el hombre blanco. Yo lo exageré, dije, estaba Dios para los creyentes, después estaba Wagner, después estaban los alemanes y después todas las razas inferiores. El hombre blanco, dije, era tan poderoso, claro, es el que domina la tecnología y es verdad, el poder lo da la ciencia, o la tecnología, si quiere. El hombre blanco es tan poderoso que se cae en la selva, lo crían los monos y acaba haciéndose el amo. Este es el mito de Tarzán, es un mito. Está bien que te críen los monos y que seas, si quieres, rey de esa tribu o lo que fueras, pero claro, de ahí a hablar el lenguaje universal y a convocar a todas las fieras, esto evidentemente refleja esa misma visión que tiene el hombre blanco de sí. Los indios lo decían al revés, decían, rostro pálido habla con lengua de serpiente. Es verdad. Les llevamos el palo de fuego, que eran las carabinas, el caballo de fuego y el agua de fuego, que era alcohol de quemar para que se emborracharan, se lo regalábamos prácticamente y así los exterminamos. Esto es historia de Occidente como
el expolio del indio de Sudamérica por el Imperio Español también es historia de Occidente, o la quema y destrucción de máquinas y documentos del mundo antiguo por la Iglesia también es historia de Occidente. Es decir, que yo malos y buenos los veo mezclados, veo de todo, no los veo todos a un lado o todos a otro. Bueno, ustedes irán leyendo, en el siguiente parrafillo se les habla de lo que ya les he explicado, la exaltación de la ciencia y la técnica que está presente en Europa, pero todos, los de izquierda, los de derechas, los que creen, los que no creen, porque esto es innegable que una máquina de ferrocarril, si tiene las vías trazadas, te arrastra toneladas de mercancías en un día y otra vez por la tarde. Es decir, la fuerza del progreso o la potencia de la ciencia y la técnica no se puede negar y es parte con lo que comulgan, dicho con el mejor de los sentidos, los románticos. En el siguiente párrafo tienen ese asunto de las exposiciones universales, ¿se acuerdan? París, ya la veremos cuando le dedicamos la clase a Mahler, saben que la de París es la de 1900, el cambio de siglo, una fecha para los románticos importantísima. En 1900 muchas cosas ya se han formulado, la estructura atómica, el dodecafonismo. En 1900 no son los tiempos de Beethoven, son mucho más próximos a nosotros. En la quinta línea, ahí se les habla lo que son pabellones de exposición que exaltan el acero y el cemento. Estos son los materiales de construcción propios del siglo XX y XIX también. Es decir, bueno, el Empire State y algunos edificios de Nueva York en 1900 ya tenía rascacielos, ya construían con vigas y ladrillos. Con vigas y ladrillos y cemento, con acero, cemento, yo puedo construir lo que quiera, dar la forma que... Otra cosa es lo que ocurre. Ustedes miran Alicante y en efecto todos son prismas de 90 metros, lo que... de 30 metros, decía una ministra hace unos años, lo mínimo, las soluciones habitacionales. Esto es el mercado, en efecto. Es decir, a ver quién construye un edificio de 12 plantas, no sé, libre, para no venderlas, intenta aprovechar hasta el último metro. Eso es otro enredo. Yo no estoy hablando aquí ni de la especulación, ni de los buenos ni de los malos, sino de la industria. Con el acero y el cemento yo puedo construir cualquier volumen, cosa que con los sillares medievales o de los castillos no puedo. Puedo hacer cosas, claro, y ahí están, 2000 años, pero no puedo hacer el Guggenheim, por ejemplo. Yo que sé, el acero y el cemento son materiales de construcción industriales. Para tener cemento y tener en todas partes ocurre lo mismo. Hace falta mucho dinero para montar un sistema de extracción y después transportarlo, venderlo. Pues ustedes montan una cantera, montan todo, pero después se arruinan, pues ni cuentan ni descuentan, se dedican a otra cosa y eso no pasa en los libros de historia. Si siguen leyendo un poco más, bueno, ahí está la Torre Eiffel, etcétera. Dice, si la ideología que es, el gusto es lo colosal, está en cursiva. Lo colosal, fundamentalmente en la arquitectura. Es decir, ¿por qué ponen colosal escrito así? Porque viene del alemán. Ah. Y se ha quedado así como un término propio de la historia del arte. Son estas grandes construcciones que veíamos, canales, por ejemplo. Este es el miedo de los románticos. Los románticos temen porque ven la industria ahí. Bueno, pueden parar el mundo, saben que la industria abarata los costes, permite distribuir más, pero lo hace todo igual, claro. Esta es la producción en sí. Y temen que eso llegue a afectar a las ideas, a la cultura, como de hecho hoy está ocurriendo. Digo lo temen porque un romántico lo que quiere es ser único. Su modelo es Beethoven. Y ya dijimos, el genio, así lo decían, el genio es único, irrepetible. No hay dos Beethoven, hay un Beethoven. Hay un Liszt, hay un Brahms, todos quieren ser diferentes de los otros. Este asunto de la supremacía del arte, es decir, Beethoven no es el modelo de todo un siglo y de toda una civilización, la occidental, durante más de 100 años, solo porque sí, o porque ignorase algunas cosas en su música, que ya veremos cuáles, sino o porque le cantase las 40 a su dueño antes de la Revolución. Es de Beethoven, una vez más. ¿Cuál es la frase de Beethoven? La frase de Beethoven, casi literal, es: la música constituye una revelación más elevada que cualquier filosofía. Estas son las palabras de Beethoven. Lo que está significando es, evidentemente está hablando de gente que sepa música, no de gente que no la sepa. El conocimiento que se debe adquirir derivado de escuchar música es una revelación, así habla, algo parecido a la mística o a la religión o esas presuntas verdades reveladas, más elevada, superior a lo que pueda ofrecer cualquier filosofía. No dice la ciencia, dice la filosofía. Si seguimos leyendo, en el siguiente párrafo, la grandiosidad o la cultura oficial, dice ahí:
es la imagen central de todo Occidente. ¿Por qué? Porque el mito romántico de ser único y irrepetible no funciona en las sociedades modernas e industriales. Se puede ver un ejemplo claro o crudo en las sociedades comunistas actuales, como dicen los chinos, o en la soviética. Los chinos dicen, tienen que hacernos a todos iguales para que tengamos los mismos derechos. Si un clavo sobresale, esto es lo que dicen los chinos, hay que remacharlo. Yo se lo voy a formular más crudamente. Si ustedes tienen un hijo algún día que sobresalga, por ejemplo, que cante muy bien o que toque el violín a los 5 años con Los Ángeles, ¿qué harán? ¿Remacharlo para igualarlo con sus homólogos o llevarlo a la mejor escuela de violín? ¿Qué harán? El miedo de cualquier romántico estriba en eso, en que la gente, los individuos aislados o los grandes genios en una sociedad moderna, así hablaban los soviéticos desde la revolución y así hablan los chinos, lo llaman homo faber, lo tienen en las siguientes 5 líneas. Estamos en el párrafo de la grandiosidad. Yo como individuo, por más genial que sea, ¿puedo yo abrir el canal de Panamá con mis grandes ideas? ¿Puedo construir la Torre Eiffel? ¿Qué necesito? Centenares, miles de hombres. ¿Cómo puedo abrir el canal de Panamá? Así lo decíamos. Puede meter ahí, digo chinos, en fin, por una metáfora, 10.000 o 100.000 mal pagados, explotados, esclavizados, con un pico, según se me van muriendo, los voy sustituyendo, o puedo emplear máquinas. Es decir, el individuo aislado, por más genial que sea en las sociedades, este es el temor de los románticos, de Kafka y de tanta gente que a lo mejor adoran y no tienen las piezas bien colocadas. Ninguno de estos hubiera ido a vivir a la Unión Soviética, porque tenías que pedir permiso para viajar. Permiso a la policía para viajar. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No se pongan nerviosos, no pasa nada. Estoy hablando de historia. Esto es una realidad, confírmenlo, compruébenlo. Que yo tenga que pedir permiso. Ustedes tienen libertades y derechos en Occidente. El resto del mundo opinando que tengan, yo no digo ni que sí ni que no. Vayan. Aparte de ver documentales y cosas de esas, vayan. Bien. A esto es lo que se les cuenta aquí, en la tercera línea. Grandes masas de hombres. Psicología de masas. Si bajan 7 u 8 líneas, ahí tienen los nuevos periódicos, el periodismo, los partidos, los sindicatos. Estoy en la línea 12 más o menos. Ustedes dentro de un partido, por ejemplo el PP, si eso les pone más tranquilos, por ejemplo el PSOE, a ver, que no va a ser un partido, su opinión cuenta algo. Si ustedes contradicen la opinión del partido, bueno, ¿verdad? Pues esto es lo que temen los románticos. A la gente hay que darle según su medida. Si uno es bueno en matemáticas, pues ayúdale. Si uno es bueno en música, pues empújale. Si uno es bueno, qué sé yo, en lo que fuere. No, todo es igual y que no se mueva nadie. Y ahí es cuando tenemos los derechos garantizados. Esto es un mito romántico. El marxismo es una utopía romántica, como el anarcosindicalismo, como el sansimonismo, como la industria de Nikola Tesla. Son proyectos ideales para mejorar la sociedad. Ahora bien, ¿la han mejorado? Vayan a vivir allí. Pregúntenle a alguien que viviera allí, independientemente de que sea creyente o no lo sea. Oye, ¿tú dónde vives mejor? ¿En Alicante o en Azerbaiyán? Pregúntenles. Si siguen leyendo, bueno, partidos, sindicatos, periódicos, en el mundo actual, este es el temor de un romántico. El individuo, por más genial que sea, por más irrepetible que sea, ¿qué cuenta? Cuenta en su esfera inmediata, si hace grandes obras y quedan ahí, pero a efectos sociales, ¿qué cuenta? Cuenta, como decía Thatcher, lo que sale por la televisión. ¿Qué es la verdad? Le preguntaron una, le dijo, lo que sale en televisión, eso es la verdad. Hoy en día la industria está afectando a los contenidos culturales y a las ideas y a las creencias políticas y religiosas de la gente que consume esas cosas. Terelu y Belén Esteban tienen más influencia que muchos grandes hombres y mujeres sabios, porque la sociedad crece en número y la gente está a lo que está. ¿Que por qué no se usa la tele para enseñar a la gente? Pues a mí no me pregunten, que yo no tengo nada, que yo me gano un sueldo decentemente, después me voy a mi casa, me lo gano con los codos. Pueden seguir leyendo. La cultura socialista de los años 90, quedan 20 años para la revolución comunista, todavía, quedan 20 años. La cultura socialista está fuertemente condicionada por esto, por la exaltación de la ciencia y la técnica. Hasta los soviéticos hablan así. Esta especie de negación que algunos predican ahora, la ciencia y el arte están reñidos. Si hay números, si hay técnica, allá no hay arte. Estos son estupideces, bobadas, bobadas de gente ignorante.
En el siguiente parrafillo se les habla del exotismo, que yo de esto ya he hablado, en la primera línea lo tienen, lo he explicado, ¿no? Y antes también, hay un exotismo geográfico, un exotismo cultural, todo lo que viene de Oriente, el Zen, el budismo, es en este momento cuando está llegando. En tiempos de Bach también traíamos barcos de Oriente y sabíamos que allí había gente extraña con plumas y colores, y pájaros que hablaban y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando empiezan a llegar las ideas de las filosofías orientales, que llevan en la Tierra miles de años, desde hace 3.000 años, 4.000, son antiguas, luego para los románticos es la creme de la creme de lo más exótico, es en este momento. Después hay un exotismo también más allá del tiempo, del cual también hemos hablado, ¿no? Esas novelas fantásticas, o incluso El mundo perdido, no sé si lo citamos aquí. El mundo perdido, ese valle perdido del tiempo, donde hay dinosaurios y todo, es una novela romántica de Conan Doyle, el que escribe Sherlock Holmes, y también Conan el Bárbaro. ¿Qué es el mundo perdido? Un reino muy atrayente para los románticos, un valle secreto al cual llega y allí la evolución no ha pasado. Es un tema romántico, como Viaje al centro de la Tierra, como Viaje al fondo del mar, como 20.000 leguas de... Julio Verne, estamos en pleno romanticismo, en mitad del siglo XIX. Bueno, ahí lo tienen, Cosas del hombre blanco. Aquí hicieron la serie Sandokan, que también Sandokan era indoeuropeo, no sé si la vieron hace muchos años, eran muy jóvenes. Salía un tío así tipo ario, pero moreno, como los iraníes, con barba, y todas decían eso, las chicas cantaban eso, Sandokan, queremos un hijo tuyo, decían. Una serie de estas de aventuras que pues es el mito del hombre blanco, donde va a la India, triunfa, a la selva con los monos, triunfa, frente a otras culturas, triunfa. Tampoco es el hombre blanco, es el modelo de vida occidental que hoy en día está adoptado por muchos países. Todo el sudeste asiático, no digo que no haya tradiciones milenarias y que respeten lo suyo, lo que ustedes quieran. Lo que les digo, ya se lo dije en alguna clase, podemos ir ahora a los hindúes y decirles, no fabriquéis coches, y a los árabes, y a los coreanos, ni aire acondicionado ni neveras, porque saben que rompe la capa de ozono, no saben eso. El gas que contienen los aires acondicionados en las neveras, pues, podemos ir y decirles eso. Ustedes pueden, creen que les harían caso. 2.000 y pico millones, o sea, seguir pobres pero puros y felices, ¿eh? Como os enseñaremos a Rousseau, les hablaremos de qué. En fin, en el siguiente parrafillo, y los tres que siguen me los voy a saltar, pero en el siguiente comienza a hablárseles de un asunto preocupante. Estoy ahora en el de sería un grave error, pues ahí a mitad del párrafo y hacia el final se les habla de lo que Freud condensó en un libro. El libro se llama El malestar de la civilización y la cultura, y es que en la segunda mitad del siglo XIX muchos artistas, y ahora sí estoy hablando de intelectuales vinculados al arte, por ejemplo la literatura, la poesía, etcétera, comienzan a expresar una cierta inquietud, un cierto miedo, y dicen sí, todo va muy bien, estamos conquistando el oeste, descubrimos los mares, leemos ciencia ficción, curamos cada vez más enfermedades, porque el poder de la ciencia es real y es incontestable. Dicen, todo va muy bien, pero algo está mal. Y tenían razón, porque en pocos años, a final del siglo, todo el mundo se ve envuelto en un sinfín de guerras coloniales. La más famosa, la que más le sonará, la de Cuba, la guerra de Cuba, en el caso de España, en 1898 perdemos Cuba. Muchas de estas colonias que el reparto de África se había repartido, consiguen su independencia. En el norte de África esto tarda más con los franceses, todavía tienen tropas en Angola y nadie les dice nada. Es verdad, todo el fin del siglo es un montón de guerras de independencia por todo el mundo, cada cual con sus países respectivos europeos, pero enseguida, en 1912, la Revolución de Octubre. Es decir, voy a pintar esto, pues no lo pinto y me pierdo. Cullera, Noruega, África o algo así, el Irán y su cuadrilla, el alemán, la India más o menos, Japón. Es decir, con la Revolución Francesa, que así lo expliqué en las primeras clases, toda Europa toma buena nota, como diría Marlowe, una serie de noticias, toma nota de lo que ha pasado y comienzan a promulgar leyes civiles. Gracias a eso ustedes tienen hoy derechos y libertades en Occidente, insisto. Pueden ir a donde quieran, con quien quieran. Dormir donde quieran tampoco, pero en un banco del parque pueden dormir, que no les molestará. Todos menos Rusia. Rusia, mientras Europa es romántica, durante el siglo XIX, Rusia no ha hecho caso y sigue siendo ilustración.
Así es, ya lo verán en la segunda parte del programa, cuando hablemos de las escuelas nacionalistas, ahí se aclaran estas cosas. Mientras que toda Europa ya ha avanzado, ya está con las máquinas, con el mundo moderno y las libertades públicas y Beethoven y todo el patatín y patatán, estos siguen como en tiempos de Bach, hasta que en 1912 la revolución comunista les barre, vamos, literalmente. Marx decía que la revolución la iban a hacer los obreros ingleses, porque estaban educados, tenían lectura, etc. El marxismo es otra más de estas utopías románticas, y yo no digo que no, el que quiera adorar a Dios lo adora, el que quiera adorar a Marx lo adora, si yo no me estoy metiendo con sus creencias. Estoy resituando las piezas para dibujar un cuadro que explica algunas cosas y otras no. Claro, no solo eso, guerras coloniales a final del siglo, la Revolución de Octubre, como la llaman los más nostálgicos. En 1914, la Primera Guerra Mundial. Ravel está en las trincheras, hay fotos, no sé si llegaremos a verlas. Pero haylas, está en una trinchera. ¿Y qué pasa en la Primera Guerra Mundial? Pues que el horror que están intuyendo algunos románticos de los tiempos de Wagner se materializa. ¿Qué pasa? Pasa que en 10 minutos, con las armas químicas, yo me he cepillado, bueno, yo no, en fin, nosotros, los occidentales, a 20.000 personas, sin destrozar un ladrillo. Los bichos y las plantas también, todos quemados, pero las propiedades intactas, nada destrozado. El armamento, todo lo que encuentre. Las armas químicas están prohibidas desde entonces por convención, no porque algún iluminado moderno y superdemocrático las haya prohibido. Desde 1914, en que Europa contempla con horror el poder de la industria. El gas venenoso hay que fabricarlo. Después Saddam lo usaba cuando le apetecía y el Pentágono lo usará para las... Yo ahí no entro, y no digo que no. Me estoy intentando hacer ver los miedos de los románticos, en qué se basaban y en qué no. Y estoy mostrando que el malestar de la civilización y la cultura, este asunto lo tienen en el párrafo que estamos, no, 4 por delante. Hay uno, los 3 anteriores me los salto. Hay uno que dice, en este cuadro reviste particular importancia, pues al final del párrafo tienen el malestar de la civilización, así se llama el libro de Freud, y de la cultura. Él añadió, y de la cultura. ¿Cuál es el malestar? El de toda esta intelectualidad romántica, ahora sí, gente vinculada no tanto a las ciencias, bueno, había de todo, que decían, sí, la técnica y la ciencia va fantásticamente, pero algo no está bien. En efecto, más muertos en 50 años a lo mejor que en toda la historia anterior de Europa. En mitad del párrafo tienen cómo se llaman ellos a sí mismos. Se llaman inactuales, también decadentes. Estoy hablando ahora de Oscar Wilde, muchos pintores que iremos viendo según avance el programa. Me salto el siguiente párrafo también, y hay uno pequeñito que dice Baudelaire. Ahí, en ese párrafo, tienen una de las frases más famosas durante todo el romanticismo y que condensa algunos de los principios que se han expuesto aquí. Por ejemplo, el de la correspondencia entre lenguajes, etc. Esta frase corrió como la pólvora por Europa y todo el mundo la conocía. Dice, la naturaleza, es decir, el mundo natural es un templo, habla como hablaban del teatro de Wagner las críticas de los periódicos. Es un templo en el que vivientes columnas, que somos los humanos, a veces dejamos escapar confusas palabras. Y después dice, con largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. ¿Qué unidad? Esta. El mundo es uno, es evidente. Lo que pasa es que cada sentido percibe una parte del mundo. Y la sinestesia. Dice después, basta, es que era poeta, basta como la noche, etc. Dice, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Los perfumes son del olfato, los colores son de la vista. Es decir, ustedes por los ojos no oyen, los gatos sí, tienen unas células ahí, pero ustedes no. Ustedes con el oído no ven, sino que son cosas, sin embargo, todo se mezcla, todo se corresponde. Esta es la famosa sinestesia o correspondencia o identidad de los lenguajes, como lo explicamos aquí. En el siguiente párrafo, estoy acabando ya con el programa, no se apuren, tengo que avanzar un poco, llegar hasta un cierto punto y después ya seguiremos. En el siguiente párrafo, a mitad, en la línea 6, tienen la fusión de las artes, lo que se perseguía en la ópera de Wagner y en otras, por ejemplo, y ahí habla de cosas parecidas. Dice, se encuentran en estas palabras, principio del párrafo, todos los elementos en los que se funda el simbolismo. Ya saben lo que es el simbolismo.
principal recurso estético de los románticos y de todo tipo. ¿Cómo entro yo en el interior de la cabeza? No puedo a través del arte, a través de la música sin texto, a través de las cosas que hacen. Fíjense cómo habla, dice, nace de un profundo sentido de la tenebrosa, dice tenebrosa porque está oculta, porque no es evidente, no es porque sea propia del demonio o de, en fin, o de Drácula o cosas así, y de la imposibilidad de comprenderla si no es a través de la analogía o del símbolo. Más abajo tienen la función de las artes, ya os lo he indicado. Si siguen leyendo encontrarán la correspondencia entre los lenguajes. Son las mismas cosas que he dicho aquí, pero con otras palabras. Salto un párrafo que habla de lo mismo, el siguiente, simbolistas franceses, complejidad del mundo, y en el siguiente está el psicoanálisis. ¿Lo ven en la segunda línea? Hasta ahí llegaré hoy. Vamos a explicar en qué consiste este enredo pequeño y veremos cuál es la ciencia romántica de la mente, qué saben o qué instrumentos tienen y por qué hablan en ocasiones como hablan. Ahí dice, está el psicoanálisis. El psicoanálisis tienen que entenderlo. Ahora simplemente vamos a aclarar qué es lo del psicoanálisis y a entender por qué pinta aquí el psicoanálisis. Una herramienta científica que no permite hacer predicciones, pero es la única que tenía la ciencia en esa época. Digo que no es una herramienta científica porque no se basa en hechos, se basa en interpretaciones. Es decir, ahora veremos el diván de Freud, donde fue Mahler, cuando tuvo el desengaño con Alma al final de su vida, fue a ver a Freud para que le aconsejase a ver cómo podía responder. Alma tuvo un lío con Walter Gropius. ¿Qué es el psicoanálisis? Hoy en día está en franco descrédito, con todos los respetos, si hay gente de esos países. En Argentina, pues todavía hay mucha gente que habla de esto, pero el psicoanálisis no permite hacer predicciones. Fue ideado para curar los presuntos casos de histeria, que era una enfermedad muy de moda en la época, vinculada al estro femenino y a esas cosas. Son cosas de histéricas. Hasta hoy no ha curado ni uno. Mientras que hay otras técnicas, como Waslawic con Palo Alto, que curan el 60%. El psicoanálisis se basa en la interpretación. Ustedes vienen a mi consulta, o al revés, si quieren voy a hablar a ustedes, porque soy yo el que tiene el problema a lo mejor, y yo me siento ahí en el diván y empiezo a contarles, y ustedes me preguntan, a ver, están intentando hacer aflorar cosas reprimidas de mi inconsciente. Yo no estoy cuestionando la obra de Freud, solamente el psicoanálisis. Freud tiene una obra vastísima y ha dejado muchas cosas claras, muchísimas. Existe un inconsciente, intentó averiguar sus mecanismos, claro que existe un inconsciente. Yo no tengo acceso a mi mente, a todo lo que quiero, a mi memoria sí. Es como un avión, pueden reparar un avión mientras está volando, pues depende, si es un asiento sí, pero si es el motor no, tendrán que no lo arreglan. Que existe un inconsciente, intentó establecer sus grados, parte de sus mecanismos, que hay un periodo crítico en la infancia, muy crítico, es verdad, donde los traumas de todo tipo, no solo sexuales, nos afectan las cosas porque somos más maleables. Muchas de estas cosas ya se sabían desde los antiguos, pero él las averiguó con mucho detalle. Que el sexo es algo muy importante, ¿desde cuándo sabemos esto? Quizá no al punto que él, ¿desde cuándo? Pues fíjate, desde los bonobos, hace 5 millones de años. Claro que es importante. Lo que pasa es que ellos piensan en lo que piensan y ellas en la prole. Ellas hacen planes. El tío está con su única neurona pensando en el rollo, pero ella está haciendo planes. Bueno, esto es lo que nos enseña la biología. Y todas estas cosas no se cuestionan. Pero claro, hubo una evidente exageración. Esto no significa que cualquier cosa que esté enhiesta y apunte a los cielos sea un falo. Por ejemplo, un ciprés. Este tipo de simbolismo, quiero decir, claro que hay traumas y represiones en mucha gente, pues que sí. Un psicoanalista puede ayudar, es cualquier tipo de terapia psicológica, a que alguien que no tenga los medios suficientes o no se haya cultivado lo suficiente, pues pueda salir de un enredo emocional o psicológico, puede ser, pero no es una herramienta científica, se basa en la interpretación. ¿En qué se basa el psicoanalista? Hay escuelas que se basan en lo que otros han dicho de otros casos. Entonces, yo voy y les cuento cosas y ustedes, pero esto es porque, quiero decir, buscan una especie de trauma vinculado al sexo, porque esta época, siglo XIX, es una época muy reprimida, ¿no? Públicas virtudes, pero vicios privados. ¿Saben lo que es la disciplina inglesa?
¿sí? Todos no, búsquenlo. Es una práctica muy habitual en la época. Estas señoras, mestresas con el látigo y esas cosas, y los cueros, ahora es más espectacular. Esta es la disciplina. En tiempos de Rousseau ya se practicaba, tampoco es un invento. Quiero decir, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Pues pasa que los románticos no tienen medidas objetivas de la esfera mental, no hay máquinas capaces de... Hoy tenemos tags, bueno, no se crean que los tags nos están enseñando el secreto del alma. Por debajo de medio milímetro el tag no ve nada. En fin, entre tags, lesionados, monos, bichos y todo, pues claro, sabemos mucho de la mente que los románticos hoy en día no sabemos ni la mitad ni de lejos. Hoy sí que entramos, con más o menos dificultad, y salimos y vemos cosas. En esta época no había nada. ¿En qué se basa Freud? Freud o cualquiera de la época le pregunta a su paciente: cuénteme sus sueños, cuénteme sus obsesiones, cuénteme lo que le pasó de pequeñito. Y si algo no lo afloras es porque está reprimido. Estos son los mecanismos que le intenta lucubrar del funcionamiento del inconsciente. Ahora bien, de eso a la realidad, ¿en qué se basa cuando un psicoanalista hace una interpretación? Primero, no sabes si lo que te está contando el paciente es verdad, si él miente adrede, o simplemente es que no lo sabe, o simplemente es que no puede recordarlo. No sé si me están siguiendo. El psicoanálisis no es un instrumento científico y hoy no tiene ningún crédito en la comunidad científica internacional, lo cual no quita que en Argentina o en el pueblo de al lado de ustedes o donde sea haya gente, claro, oye, a mí me proba, bueno, pues conozco a gente que se psicoanaliza, si le ayuda, pues nada que objetar, pero ¿se basa en hechos objetivos y comprobados? No, se basa en las interpretaciones que han hecho otros como él de casos similares. La interpretación de los sueños de Freud, este es uno de los más famosos. La ciencia nos enseña, la actual y la del siglo XXI de Schwarzenegger y todo eso, nos enseñará cosas reales sobre los sueños. Sabemos cosas sobre los sueños, pero no son las que decían los románticos, o por lo menos las que decía Freud. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Ahora bien, la ciencia romántica no tiene otro modo. ¿Cómo puede entrar aquí? Por el símbolo. De modo directo o objetivo no puede. ¿Qué es el símbolo? Pues todo el arte es un símbolo, el lenguaje también, ya suelen ser, pero este es otro enredo ahora. Y dentro de los símbolos, el arte más abstracto, que es la música. Y de parte de la ciencia, ¿qué tiene? Nada, el psicoanálisis. No hay otra forma de interpretar lo que el sujeto dice que cree que le pasa. Primero, si está tarado en efecto, si tiene un problema, probablemente lo que está diciendo no es la verdad, pero ustedes tampoco tienen un modo de comprobarlo. Por eso está aquí el psicoanálisis, ¿no? En la ciencia romántica de la mente. ¿Qué tiene? Ahora, cuando vean las imágenes entenderán un poco mejor el enredo. La ciencia romántica de la mente, desde los tiempos de Bach, tiene lo que van a ver a continuación, que se llama frenología. La frenología no es una ciencia, pero durante más de un siglo lo fue, o los europeos nos conducíamos así. ¿Qué te pasa? No sé si es esta. A ver. Sí, es esta. Motorhead, supongo que ya se huelen porque está aquí. Motorhead significa literalmente cabeza mecánica. La mente como un mecanismo. Esto es Occidente. Entender el mundo, el universo natural, lo cual les incluye a ustedes, como un mecanismo. Este es Franz Joseph Gall, fue un médico sensato y honesto. En tiempos de Bach, fíjense, nace 8 años después que muere Bach. La Revolución Francesa es en 1789. En este año Beethoven creo que todavía está vivo, o muere el año anterior o el siguiente, no me acuerdo. Franz Joseph Gall propuso que las facultades humanas, que la inteligencia tenía su sede en el córtex, en la materia gris, eso que ya dijo Erasístrato, y que eran 26. Pero claro, propuso las facultades un poco a bulto, a priori, cosas como la percepción del tiempo, el tono. Ahora verán qué tipo de facultades propuso. Así estuvimos prácticamente hasta 1930 y tantos, en que se disolvió la última sociedad de frenología en Boston, es decir, ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial.
Gall, insisto, fue un médico honrado, acertó, claro que acertó, es ahí, y es verdad, el córtex está parcelado, es decir, no vemos donde oímos, hay lo que sabemos hoy y lo que no, pero no hay nada de lo que dijeron los frenólogos. Ahora, pero estaban buscando, estaban intentando aplicar lo que sabían. Es decir, durante siglo y medio, todo Kiski, que se dedicaba a la mente, Freud, psiquiatras, neurólogos, etcétera, elaboraron este tipo de cartas, se llaman mapas frenológicos, donde presuntamente en tal sitio estaba la risa, por ejemplo, así. Aquí sí que hay una estructura que cuando se daña produce una risa un poco. Algunas cosas eran ciertas, se sabían de algunos casos, pero la mayoría eran a voleo, a priori. Como las cartas astrales, pues algo así. Ahora verá, es decir, hay cientos, miles de estos mapas frenológicos durante el siglo XIX, porque todo el mundo que era alguien en este tema de la mente o de la cabeza, digo, médico dedicado a ello, tenía que elaborarlas y se basaban unas en otras. ¿Cómo documentaban científicamente esto? Pues claro, lo que están diciendo es que las protuberancias del córtex, es decir, que con el ejercicio, ya saben el refrán, lo que uno practica o come, dicen por aquí, lo que uno come le crece, dicen, ¿no? Lo que como los músculos, yo lo trabajo, pues claro, es verdad, tienen el cráneo lleno de bultos, pues si nunca se les ha ocurrido tocar, o cuando la tocan a ella o a él no se fijan en esas cosas, pues tóquenselo y verán, no es plano ni pulido, está lleno de bultos. Ahora bien, estos bultos es verdad, corresponden a las circunvoluciones, pero no porque en la vida de un individuo yo trabaje mucho el tono y entonces esa cosa que es el tono empuja al hueso, no es por eso, es por la evolución. ¿Me están siguiendo? Cada cual tiene la cabeza que tiene, por dentro él verá, pero por fuera tiene que tener porque sus genes la dicen así y ya nace así. Es decir, la excelencia o la función no depende del tamaño, eso creo que ya lo aclaré, no sé si aquí donde... El mejor ejército no es el que más hombres tiene, sino el que mejor mata. No hay más tutía, ¿eh? El que sobrevive, ese es el mejor ejército. Esto es verdad, los bultos que tenemos corresponden a las circunvoluciones del córtex, pero en un sentido de especie, evolutivo. Por ejemplo, en Neandertal y en Morgaster, como han visto algunos en estética o en estado, no, pues son todos de tercero, pero algo habrán oído en las clases de estética, no sé si te las perdiste, ya tiene estas cosas. A lo que voy, el plan era correcto, pero claro, a priori no puedo decir yo, pues esto es un mapa de la Tierra, ¿no? Yo soy un extraterrestre. Digo, pues mira, Cullera va a estar ahí, Rusia allá, y otros que me invento yo. Primero tendré que ir y ver lo que hay, y después, pero no, se fue al revés. ¿Que cómo documentaban estas cosas? Pues muy sencillo. Cuando hacían sus tesis, sus trabajos, sus publicaciones, porque estamos en la Europa del 19, hay mucha gente publicando y trabajando y dando clases y hablando de música y de estética, todo lo que ustedes quieran. Se iban a los manicomios o a las cárceles y con permisos de investigación y de las autoridades, y tráeme todos los asesinos, bueno, presuntos, ¿no? Porque estaban ahí. Entonces les medían el cráneo con unos aparatos que ahora verán y tomaban medidas, intentaban comprobar si en efecto, donde ellos o la escuela que representaban habían dicho que estaba la ira, o la agresividad, o la bondad, ahora verán qué tipo de facultades postulaban, pues lo intentaban ver si la correlación estadística se cumplía. ¿Me están siguiendo? No se pierdan. Diferentes corrientes, cada uno proponía unas. Los de Gall son los más famosos. Fíjense que los distribuye simétricamente, todos no hacen esto. Por ejemplo, aquí están las facultades de Gall. Hay algunas cosas que hoy las podemos identificar como percepción del tono, sabemos dónde está, aunque no está donde ellos dijeron, o percepción del tiempo, o cálculo, como ven aquí, modulación del tiempo, pero hay otras como agudeza, agresividad, no depende de un sector del córtex, la agresividad es otra cosa. Hay unas muy curiosas, por ejemplo, justicia, justicia, esperanza, presente, futuro, autoestima, algunas de estas cosas, insisto, existen hoy, pero no son esas. Es que hay otras que ya verás tú. Por ejemplo, aquí lealtad, devoción, amor al hogar, patriotismo, fíjate, instintos domésticos. Claro, el lado derecho del cerebro, es verdad, es mudo, esto es verdad, no tiene acceso al centenar de músculos que yo estoy usando. Ustedes tocan y hablan y escriben con los dos, ya lo sé, pero el que dirige la orquesta es el izquierdo. Esto ya se sabía, Hipócrates de Cos. Por eso los afásicos, cuando estamos, el lado derecho se les queda, ¿no han visto a gente así? Gente que tiene un ataque de apoplejía, no puede hablar y la mitad derecha de su cuerpo está paralizada.
Bien, pues no sé si sería por eso, el hemisferio de, pues ahí han puesto los instintos domésticos. Para las mujeres, ¿no? Claro, las mujeres no se preocupan de la ciencia. Recuerden que no tenían alma. Hasta 1900 y pico, hasta los primeros movimientos, estamos en el terreno de la ciencia y del hombre blanco, pero en casa del herrero, cuchillo de palo. Las mujeres no tienen alma, no votan. Ahora ya votan, en Occidente. Hay algunos todavía sentimientos paternos y maternos, alguno más, fíjate, instintos sexuales y matrimoniales, sin comentarios. A ellas quizá lo puedan entender, pero ellos, la mayoría, no lo van a decir. Eso no está ahí. Instintos de lo que se dice, pero matrimoniales, pregunten a los casados. Yo a los hechos me remito. El mundo está ahí afuera, ustedes si quieren comprueban si tengo razón, si me paso de risa o me quedo correcto, que a lo mejor en algunas ocasiones me quedo. Fíjate que lo encontraré. Atracción hacia la comida, tampoco está ahí decir. Atracción al vino. Solo al vino. Esto es la bomba, porque con tiempos de Gall, insisto, Gall fue un médico honesto, intentó, le puso el cascabel al gato correctamente, lo buscó, lo encontró, buscó el cuello y dijo, ahí tiene que estar la inteligencia y está parcelada. Y es verdad, pero después de él hubo un sinfín de cosas que las cosas no fueron. Vamos a ver si les explico el asunto. En más de un juicio, no digo en uno ni dos, sino en centenares de juicios, se condenaba al presunto acusado por el criterio de un frenólogo. Igual que ahora en los juicios, CSI, las pruebas son indirectas, no lo podemos condenar según jurisprudencia. Otra cosa es que ustedes sientan o crean que es culpable o no lo es, pero tiene derechos, gracias a la revolución y a que está en Occidente, y los tienen que respetar. Tanto si ha matado, si es comunista como si es fascista, y si no, cómanse sus derechos y no presuman de democracia. Pero a mucha de esta gente se le condenó precisamente por eso. Las pruebas son circunstanciales, no se sabe, vamos a llamar a un experto en la mente. Entonces venía el frenólogo al juicio, traía su aparato, ahora le dirán, el aparato, esto es historia, muy reciente. Vamos, 100 años, 150. Le ponía el secador de pelo encima, tomaba las medidas correspondientes, lo comparaba con sus cartas, que podían ser las suyas, ¿no? Tantas como escuelas había. Si había comprobado que ustedes vayan a una cárcel o a un manicomio y tráeme a los asesinos, no significa que todos sean asesinos. Además, que han entendido que estos bultos no tienen nada que ver con la vida de un individuo, sino con la evolución de la especie. Y llegaba allí y le medía, a lo mejor el bulto del asesino no lo tenía hinchado, pero tenía el de la atracción al vino, sospechoso, haber pimplado, y con pruebas de este tipo se condenó y se ejecutó a mucha gente. Este es Franz Kaspar Spurzheim. Si quieren saber los nombres detallados se lo escribo. Un discípulo de Gall, que este sí que se forró. Se fue a Estados Unidos y allí hizo furor. Estamos ahora en los tiempos del Wild Wild West, en San Francisco, en Nueva York, en Pensilvania, un sinfín de ciudades ricas, poderosas, porque hay mucha gente sensata y mucho dinero. Y la gente acude a las ciudades. Se forró, yo no tengo nada que objetar. Hombre, me parece mal que gente como él o como Rappel vendan cosas, ustedes me dirán, ¿saben quién es Rappel, no? Rappel está forrado. ¿Por qué está forrado? Porque los más ricos van a preguntar y le pagan unos... ¿Yo qué puedo decir de eso? Pueden impedir que la gente llame a estas cadenas tanto a la noche. No las he visto, pero se ponen algunas cadenas, cartomancia, adivinación. Los teléfonos echan humo. Estamos en 2010. Hemos visto el confín del universo, el interior de las células. En fin, no va mal. Yo ya sé que hay hambre y miseria y mentiras y engaños y crímenes aquí en Occidente también, ya lo sé. Pero millones de llamadas todas las noches. Esta gente también está en el mundo. Ahora verán quizás mejor el problema de los románticos. En 1800 en las ciudades ya había millones de personas que estaban ahí. La mayor parte de la gente está ahí, están por ahí. Spurzheim, como tantos, se forraron, no voy a decir a costa de la ignorancia de la gente, a costa de que el mundo romántico, con todo su poder, no tenía un medio para interpretar lo que pasaba ahí adentro. Aquí vemos, estas las pasaré más deprisa, hay varias de diferentes autores, cada cual pues ponía las facultades presuntamente donde él o su escuela. Esto no era un saber empírico, no observábamos la estructura y lo que pasaba y después decíamos dónde estaba esta cosa, sino que era un poco al revés.
Aquí hay otro. Cientos, miles de estas cartas. Este es de un tal Fowler, este es posterior, ya más cercano a 1900. Muchos neurólogos, si van a sus consultas, todavía tienen, yo también tengo algunos, una especie de fetiche. Tienes ahí un objeto, hay quien tiene violines, hay quien tiene, yo qué sé, mapamundis. Quizá a este le suene un poco más. Por ejemplo, el tono lo ha puesto aquí, está aquí, en el temporal. Hay cosas como el color que se percibe aquí detrás, color, la forma, la textura, en fin, cosas del cerebro sabemos. Los románticos no sabían nada, por eso hablaban así, símbolos, espíritus, el inconsciente. Ahora lo entenderán un poco mejor. Por ejemplo, la esperanza. Hombre, la esperanza será un sentimiento que se tiene, pero no es una facultad mental. A ver, ¿cuánta esperanza tienes tú? ¿Cómo puedo medirle yo la esperanza? Depende en qué cosa, ¿eh? En un mundo futuro, en el más allá, en mi madre, bueno, no sé. Hay cosas que corresponden a conceptos o magnitudes concretas, como el tiempo, el tono, el color o el tamaño, y otras que no, sublimidad, conciencia, esperanza, inmortalidad, ¿no? Están descubriendo las momias de Egipto, las tradiciones del Oriente milenario, los que dicen los libros sagrados del hinduismo, que hablan de dioses con máquinas voladoras, ¿no saben eso? Sí, los libros sagrados de los hindús hablan, dicen, sí es verdad, no estoy haciendo historia ficción, los Veda y los libros sagrados dicen que los dioses antiguos andaban por el cielo con carros de fuego y máquinas. Esto es la tradición hinduista. Hombre, ya veo que ha migrado. Hace rato que no la veo. A lo mejor por hablar de los extraterrestres y eso que se ha ido. Aquí ven otros, este quizá les suene, a veces hacen juegos de la oca con estas cosas. Claro, ¿cómo se llama? Cabeza simbólica. Porque, ¿qué contiene la cabeza? Bueno, hoy sabemos que lo contiene todo lo que uno recuerda, todo lo que uno es, todo lo que uno sabe, pero en tiempos símbolos, entonces con escenas visuales que representan acciones. Esta es otra forma de representación. Fíjense lo que dice el subtítulo: lenguaje natural de las facultades mentales. ¿Cuál es el lenguaje de la mente? El que procesa mi cerebro. Letras, colores, frecuencias periódicas, símbolos. ¿Qué tengo yo en la mente? JPGs, Kodak color revelada. No sabemos cuál es el formato del pensamiento. De algunas memorias sabemos muchas cosas, pero hablan de forma simbólica, como estamos intentando aclarar aquí. Por ejemplo, otro más, lenguaje. Lenguaje está en otra parte. Cautela, sigilo, codicia, espiritualidad, benevolencia. Esto hoy en día no es así, como se habla. Esa no es la voz de la ciencia, lo cual no significa que los románticos fueran chalaos o qué sé yo, o paranormales. Eran, en fin, con lo que sabían, pues lo intentaron. Aquí tenemos algunas, las 26 de Gall, que ven que las distribuye simétricamente, todos no hacen lo mismo: orden, cálculo, tono, lenguaje, esperanza. En fin. Esta está muy depixelada, muy pequeñita, pero ahora ven otras mejor. Esto es un craniómetro, es un pie de rey. Sí. Ya verán cómo acaba la clase. Es nuestro mundo, pero en fin, un poco antes. Le ponen el pie de rey y este tornillo lo desplazan y van tomando. Esto está graduado. ¿Saben lo que es un pie de rey? Es una regla que permite medir diámetros, muchas cosas, pues algo parecido. Claro, yo tengo en mis cartas que tal bulto corresponde a no sé qué, y se lo mido, y si me han contratado como experto, tú dirás, vengo de la Sorbona, o vengo de Londres, o vengo de San Francisco. Claro, soy la máxima autoridad en esto. Este es un craniómetro más sofisticado, como ven. Aquí dentro hay un mecanismo, ahora lo verán, de ruedas dentadas y papel, como los sismógrafos. Claro, el aparato va midiendo, pero yo lo voy trasladando a gráficas que después traduzco a números. Claro, es una presunta ciencia. La ciencia se basa en la medida del mundo. Si algo no es objetivo, si no se puede medir, si no se puede pesar, no nos pondremos jamás de acuerdo. Solo nos podemos poner de acuerdo sobre lo que no son creencias y opiniones. Esto lo expresó bien Harry el Sucio, Clint Eastwood,
dijo en una de las, en Harry el Sucio, dice esto, dice, las opiniones son como los culos, dice Harry. Dice que cada cual tiene el suyo. ¿Qué significa esto? Significa que los humanos, como columnas vivientes que a veces dejan escapar confusas palabras, ¿se acuerdan de la frase que han leído antes? Nos encontramos y yo les cuento mis opiniones, pues yo creo que esto, pues el nuevo me sabe, el otro me ha dicho, y ustedes me cuentan las, pero al final nos vamos y cada cual sigue con las mismas que venía. Como no podamos contrastar las cosas y ser objetivos, o lo intentemos, el famoso consenso que predican tantos, pues es inalcanzable. Esta máquina, eso es lo que, esta es mucho más compleja que la que acaban de ver. Acaban de ver sobre una regla, esta tiene mucho más sofisticada y tiene un sistema de agujas que dentro va trazando y se va registrando los datos. Las medidas son correctas, son objetivas. Ese bulto está ahí, mide eso. Ahora bien, la interpretación que hace eso es lo falso, como el psicoanálisis. El psicoanálisis solo se basa en la interpretación, no se basa en hechos objetivos. No es ciencia. No puede hacer predicciones. Aquí lo ven al Sobisan, pero fíjese cómo va vestido, con pajarita y tirantes y camisa de rayas, como los periodistas americanos. Aquí ven el guasiómetro, no me acuerdo cómo se llama, por dentro. Claro, a la niña la han subido en una caja para que lo ven, y nuestros mecanismos van traduciendo, toman registros del mundo. Sí que es Occidente, sí que es Grecia. Lo que pasa que a partir de premisas o de medidas correctas, claro, hacemos lo que no se debe. Ahora veremos algunos más. Este es de un tal Redfield, y este llega a combinar, creo que cifra más de 184 cosas propias de la frenología, de atribuir presuntas propiedades a los bultos, con lo que se llama fisiognomía. En Oriente, recuerden que es de Oriente, en este momento, cuando vienen todas estas cosas, está la acupuntura famosa, que tiene un principio de verdad. Es verdad, estamos segmentados, todas las criaturas vivas, su espina dorsal emite los nervios, claro, y es verdad, hay una representación. No estoy diciendo yo lo que dicen algunos, es que en la oreja está todo el cuerpo, es que en la planta del pie está. Eso ya son variantes que yo no conozco y no voy a tratar aquí. Lo que sí les digo es que la acupuntura tiene una base real, porque estamos segmentados y hay correspondencia, crecemos así, el plan de crecimiento es así, vienen los genes, y la fisionomía, pues ya no. La fisionomía es lo mismo, pero con los rasgos de la cara. Lo mismo que la frenología, que dicen, pues esto significa esto, aquí está lo otro, si te toco aquí, enredos orientales que yo no voy a tratar. Otro de estos eminentes científicos del siglo XIX, aquí combina las dos cosas, frenología y fisionomía. Propone 184 divisiones y creo que es la 175, no me acuerdo muy bien, dice republicanismo. Que en Estados Unidos es lo contrario de lo que parece aquí, cuidado. No es progresismo, sino... En fin, el mito de Frankenstein, al que hemos aludido, es Mary Shelley, la que en un concurso, en una especie de reto entre intelectuales, acepta idear una nueva historia que funda estas cosas, los principios de la ciencia con el inconsciente y los misterios insondables que hay ahí dentro. ¿Cuál es el poder de Frankenstein? Que es el médico. Pues a partir de un cadáver darle vida otra vez, combinar la ciencia y salvar. ¿Quién puede crear vida? Los dioses, nadie más puede crear. Los dioses pueden reproducirse, pero crear vida, bueno, ahora ya sintetizamos vida en el laboratorio, sabemos hacer cosas con el ADN, pero en esta época no. Esto es el romanticismo. Pasa que después Hollywood en los años 20, claro, retoma todas estas novelas, las divulga, son un éxito, hace mía que sí. ¿Cuál es el mito de Frankenstein? El mismo de Prometeo. El hombre tiene derecho a recrear la vida, tiene derecho a utilizar la ciencia para controlar la vida. Este es el mito de Prometeo. Roba el fuego de los dioses, que es que la sabiduría no es el pecado de los cristianos, y eso es otro enredo. Frankenstein, al fin y al cabo, no es malo, combina las dos. Ustedes saben de gente pura, es decir, gente que es perfectamente buena o perfectamente regular, o pueblos en donde todos sean buenos. Yo no quiero utilizar otras metáforas, está una cosa un poco calentita. Yo no conozco a nadie, ningún puede decir buenos. ¿Qué es el bien? Decía Sócrates, el conocimiento es el bien, pero después hay buenos y malos. Hay gente que siempre dice la verdad,
todos tenemos un poco de bueno y un poco de malo, digo yo, no sé, yo no veo el mundo blanco y negro, veo muchas gamas de gris, a veces veo colores. Esta es Mary V. Shelley, este es Lord Byron, el poeta romántico inglés por excelencia. Aquí vemos algunas escenas de las películas de Frankenstein. La bestia, al fin y al cabo, también tiene un alma. ¿Cómo se la ha podido recrear? Pues con esas bobinas gigantescas, las fuerzas de las tormentas, como Nikola Tesla más o menos ahí, para infundir la vida. Es historia ficción, ciencia ficción, pero no tanto. ¿Saben si en el futuro podremos trasplantar cabezas? A más de uno, aunque se la trasplanten, se quedará igual. Solamente es un problema de complejidad. Hay tantos nervios, pero no, es un problema técnico. ¿No saben que en Valencia hay uno que trasplanta manos? Y todo. Es un problema de que hay tantos nervios. ¿Cómo vas a empalmar 100.000 nervios? O 500, hoy en día no. Y dentro de 300 años, si esto no revienta, que tampoco lo sabemos, ¿quién les dice que no? La técnica mejorará, los instrumentos mejorarán, quizá lo haga un robot, ¿y qué? Es decir, no es ciencia ficción. Los románticos todavía no saben cómo llegarán a la luna, pero saben que llegaremos, y a fe que hemos llegado. Los románticos no saben todavía construir un submarino, atravesar los polos, pero saben que llegaremos por la fuerza de la ciencia. Insisto, aquí comulgan todos, soviéticos, espiritistas, ateos, todo el mundo. La fuerza de la ciencia es innegable. La bestia tiene un componente humano, no es enteramente mala. ¿Han visto el jovencito Frankenstein? Todavía no. El día que la vean no pararán. Es la versión humorística, es buenísima. Buenísima. Frankenstein. Bueno, estas son analogías de cabezas mecánicas. Aquí tenemos el diván de Freud. Este es Freud en su estudio y este es su famoso diván. Ahí fue Mahler a lo que fuere, a los enredos. Ustedes van al psicoanalista, él no sabe nada de ustedes y ustedes le cuentan lo que se atreven o lo que realmente saben. No estoy diciendo que la gente vaya a gastarse el dinero y a engañar, no estoy diciendo nada de eso. Lo que les digo es que nos estamos manejando con espíritus. Aquí vino Mahler, ya veremos las fotos de Mahler en su momento. Estos son Freud y Adler. Adler es su mayor discípulo y Jung es el que habla del inconsciente colectivo, de arquetipos. Dice, en los genes de la especie también puede, por ejemplo, todos tenemos aversión a las serpientes. Esto viene probablemente de épocas ancestrales, de los simios, porque son peligrosas. Habla de arquetipos, pero habla hasta que le contesta a Freud en público, en Viena. Desde ese día ya no tiene trabajo. Un poco como Wagner. Si tú no vas a... Bueno, el hombre blanco predica, a veces da pan y a veces no. Si tú no vas a hacerte la foto, tú no eres nadie. Y si tú le contradices a Freud siendo esto es verdad. A partir de entonces se marchó, porque en Viena no tenía ya ni un paciente, ni un cliente, ni nada, porque le contradijo a su propio mentor. Es decir, ni Freud es un santo, ni Wagner tampoco, ni el que he citado antes tampoco. Yo no veo santos entre los humanos, veo humanos, a veces más éticos, a veces menos. En realidad, este asunto del sexo, que es muy importante, y es verdad, ustedes dicen que los hombres, perdón, Freud, ¿no? Dicen que los hombres siempre estamos pensando en lo mismo, y a lo mejor tienen razón, yo no sé, ¿eh? Dicen que tenemos una sola neurona, en ellas, por eso no podemos hacer dos cosas a la vez. Yo tengo dos neuronas, tengo una de recambio, pero funciona igual que la otra. Es por si se me para, me pongo esa. Puede ser, ¿eh? Magritte, este asunto del sexo, lo vio así. Este es un cuadro de Magritte. Se ven perfectamente los ojos, la naricilla, la boca se ve perfecta. Este es un postromántico, si quieren. Magritte pinta ya entrado el siglo XX. Así lo vio Dalí. ¿Ven todo lo que hay ahí? Iba a decir, hay tres cosas, pero se confundirán. Hay tres grandes cosas, algunas de las cuales también se componen del número 3, como las cábalas de los griegos. Está el superfalo, ¿lo ven? Después está una mujer con sus pechos reales y su cabeza, que coinciden en los dos casos, ¿eh?
y después hay un rostro humano, los ojos, ¿no lo ven? Bueno, la figura de la mujer además tiene las nalgas, lo que pasa es que está todo como confundido, de atrás adelante, pero de adelante atrás. Así lo vio Dalí. Hay una que a mí me gusta más, que es anónima, son estudiantes norteamericanos, que circula por la red. Es el cerebro de un varón típico, es por hacer un poco de humor con la frenología. Ni ellos tenían, claro, los varones, un varón típico, y las circunvoluciones del córtex, en efecto, ni corresponden a lo que decían los románticos, ni son curvas de mujer, senos, nalgas, una cosa. Las ven, ¿no? Entienden de ellas no vamos a decir nada en esta clase, ¿no? Y después viene una serie de mitos románticos para que vean que todos son manifestaciones del mismo asunto. El mal y el bien están ahí dentro. Y no hay buenos y malos, depende de cómo se obre. Hay cosas que no controlamos, como la naturaleza, como la historia, son los miedos y las fascinaciones románticas. Lo que más fascina a un romántico es lo que la ciencia no puede controlar: las tormentas, las mareas, el cosmos, el inconsciente, el más allá, aquello sobre lo cual la ciencia no tiene poder. El mal está ahí. Hay gente que roba, hay gente que mata, hay guerras, hay enfermedades, hay pobreza, hay hambre. No hoy, toda la vida de Dios, como se habla en la calle. El hombre lobo es otra variante, con algunos no lo verán muy claro, pero con otras sí. La momia, descubren la tumba de Tutankamón al final de 1900, Howard Carter. Esto también en YouTube pueden ver cosas así. Y después escriben el libro y Hollywood hace la película, pero este asunto viene del Egipto, que están descubriendo los románticos y todas sus tradiciones y maldiciones. Les dije, Indiana Jones no, pero su padre, Sean Connery, que sale en una de las películas que sí que lo he visto, ese es un romántico. Va a las fuentes del Nilo, busca el mundo perdido, se va a la India, se va a la Polinesia, busca los orígenes de la humanidad. El hombre invisible. ¿Cómo se hace invisible? Por el poder de la ciencia, de la química, claro. Después hace el bien o el mal con ese conocimiento según le convenga o según le vaya. Se da cuenta que el poder de la ciencia puede ser usado para hacer bien o para beneficiarse. Y así estamos con todo. Yo no veo demonios detrás de las máquinas ni detrás de la industria. Sé que hay gente mala, en política también, en cualquier esfera del mundo que miren, en su pueblo, en mi país, en el país de al lado, en la universidad, en la calle, en la policía, digo yo, ¿ustedes saben de algún sector del mundo que sea puro y nítido? Yo no. El caso del hombre invisible es bastante evidente. Con esto, con el poder de la ciencia, yo consigo cosas fantásticas más allá del alcance de los sentidos y de la propia ciencia, es decir, fuera del control. ¿Quién controla a Frankenstein cuando ya está en el mundo? Cuando un experimento de estos de los románticos les sale mal, ¿quién les controla? Jekyll. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con un brebaje que él ha preparado con la química y se lo toma y sale el increíble Hulk de dentro. Bueno, no, este era muy malo. No lo sé. Es incontrolable. Es incontrolable. El increíble Hulk no es malo, es una bestia tierna. El mito de la bella y la bestia, más de lo mismo. Es decir, esta es la ciencia romántica de la mente, no tienen nada más. A partir de casi de la Segunda Guerra Mundial, con modernos dispositivos y con estudios diafásicos por un tubo que tenía, pero antes nadie se había parado a observar estas cosas. Los locos o la gente que tenía apoplejía o los sordomudos iban directamente al manicomio, por decir algo, a cualquier hospicio, Dios sabe dónde, y estas cosas no las observábamos. King Kong, el exotismo de antes, este no ha existido realmente, pero es lo mismo, es como un resto del mundo perdido que un romántico inglés va a buscar y encuentra, va a buscar el eslabón perdido, cosas de esas que andamos todo el siglo XIX buscando,
estas especies, las especies que nos han precedido. Hoy no tenemos el cuadro completo, pero se ven escalones ya, se ven puertas, se ven cosas. En tiempos de ellos no se veía nada. O Metrópolis. ¿Han visto ya Metrópolis de Fritz Lang? Ya saben lo que es. Metrópolis, bueno, hasta Queen tiene un videoclip con este tipo de cosas. Es la pesadilla romántica. La industria y la fuerza de la historia, que no se puede parar, no se hace a todos igual. En Metrópolis se describe, sí, el otro día creo que allí nuestro amigo sí que citamos este tema, los obreros, que estoy acordando. Ya hemos hablado de Metrópolis. Si quieren la ven, está en internet. Esta es Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, que en efecto es la primera persona que escribe un lenguaje de programación en la historia, es una mujer, y es Ada Lovelace, el lenguaje Ada, así se llama. La clase de las máquinas terminó con tarjetas y transistores, ¿se acuerdan? Y después con las máquinas de última generación, que ya no tienen piezas físicas, que es el software. Bueno, si no estaban no se acordarán, pero si estaban se tienen que acordar. El primer lenguaje de programación de la historia, es decir, las máquinas tampoco leen JPGs, ni hay enanitos allí, ni almacenes de fotos o discos, son todos números. El primer lenguaje de programación, es decir, una colección de instrucciones que dicen a los electrones por dónde tienen que ir, es de Ada Lovelace, todavía funciona. Está el lenguaje Ada, COBOL, Fortran, C++, hay muchos. No les estoy hablando de lo que enseñan hoy en las universidades. Es que soy ingeniero de software. ¿Qué sabes hacer? Pues cojo un programa y con ese programa creo páginas web. Eso no es. Estoy hablando de programadores de bajo nivel, así se llama. Pero en fin, es que el mundo ya ha dado muchas vueltas desde los románticos y creemos que queremos la tele porque no sé por qué. Queremos la tele porque de momento no nos cobran. A veces sí. Este es Babbage, diseñó el primer computador, aparte de una máquina griega que era un calendario. Eso. Esta es Lulú, representa la caja de Pandora. ¿Saben lo que es la caja de Pandora? Esa caja que abre Pandora, de la cual salen todos los males del mundo. ¿Dónde ven ustedes la caja de Pandora en este contexto? En el cráneo, dentro del cráneo. Todos los males y todas las bondades de este mundo salen de aquí, incluidos los dioses. Esto es una creencia. Yo respeto las que tengan ustedes. Hasta donde yo sé, los libros sagrados los han escrito hombres, no sé si por mano u obra divina o por qué, pero hombres, máquinas naturales como las definió Descartes. Este es Neo, ya lo saben, ya lo conocen. Este es Brodmann, un contemporáneo de Wagner, de Cajal, de Darwin. En efecto, sí que estudió el córtex, pero analizando cuántas células hay, cómo se distribuyen, cuántos niveles, por criterios estructurales, y hoy todavía seguimos usando su clasificación. Esta frase es el principio de la semántica. La semántica dice que en efecto el mapa no es el territorio. El mapa es una guía, como lo que sabemos hoy es una guía, pero no es lo que está ocurriendo. Con esto acabamos la clase. Creo que entienden por qué está ahí. Es el líder de Motorhead, es decir, el cantante. Así se llama el grupo, Cabeza Mecánica. Me gusta Motorhead porque nunca he visto que solamente 3 tíos hagan tanto ruido. Solamente es un batería, un bajo y una guitarra. Aquello es, vamos, ¿no? Pues con esto acabamos.